Encontró un pequeño cachorro temblando en una carretera desierta bajo la lluvia. Pensó que le había salvado la vida, pero en la clínica, el veterinario palideció al ver a esa criatura. ¿Qué era lo que realmente había traído a casa? Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La noche caía sobre la carretera rural como un telón húmedo y pesado, y el sonido del agua golpeando el parabrisas marcaba un ritmo monótono que acompañaba el cansancio de Ethan Parker. Había terminado otra larga jornada en la fábrica, con el cuerpo entumecido por las horas de trabajo y la mente deseosa de olvidar toda preocupación en la calidez silenciosa de su hogar. Las luces de los faros apenas lograban abrirse paso entre la oscuridad, y el asfalto mojado parecía tragarse cualquier destello, convirtiendo la carretera en un estrecho corredor suspendido entre la nada y la noche. Ethan conocía bien aquella ruta, pero ese día algo en el ambiente parecía más denso, más expectante, como si la realidad aguardara el momento perfecto para revelar un detalle extraordinario. El primer indicio llegó como un movimiento casi imperceptible en el borde de su visión. Algo, pequeño y tembloroso, se agitó entre la hierba alta junto a la carretera. Ethan frunció el ceño y redujo la velocidad con cautela, al principio pensando que podía tratarse de un animal herido, quizás un gato o un cachorro abandonado. La lluvia hacía difícil distinguir las formas, y las sombras parecían confundir los contornos de todo lo que no estaba directamente iluminado. Pero cuando los faros capturaron la figura diminuta, dos ojos enormes y brillantes reflejaron la luz con una intensidad casi humana. Fue un destello que le atravesó el pecho, un relámpago emocional que encendió en él un instinto de protección que no sabía que aún conservaba. Se detuvo de inmediato, sintiendo cómo la adrenalina disolvía el agotamiento que lo había dominado durante horas. Abrió la puerta del coche y una ráfaga de viento frío le empapó el rostro al instante. Caminó hacia la criatura, que parecía más una sombra hecha de huesos y temblores que un animal real. El pequeño cuerpo estaba empapado, las patas apenas lo sostenían, y su respiración era tan débil que Ethan temió haber llegado demasiado tarde. Pero cuando se inclinó y lo tomó entre sus manos, sintió un leve movimiento, una tibia y diminuta lucha por aferrarse a la vida. El tacto lo desconcertó. La piel bajo el pelaje estaba helada y temblorosa, pero también era más suave y ligera de lo que él esperaba. Sus orejas, sorprendentemente grandes, se plegaron hacia atrás en señal de agotamiento, y la criatura inclinó la cabeza en un gesto extraño, casi inquisitivo. Ethan no perdió tiempo. Se quitó la camiseta empapada que llevaba bajo la chaqueta, la envolvió alrededor del pequeño ser y lo apretó con firmeza contra su pecho, tratando de transferirle algo de calor. El animal dejó escapar un sonido débil, indescifrable, una mezcla entre un chirrido y un gemido suave. Ese sonido hizo que Ethan sintiera una punzada en el corazón. No importaba lo extraño que fuera el aspecto de aquella criatura. Estaba sufriendo, estaba sola, y él era la única oportunidad que tenía en ese instante. Regresó al coche casi corriendo, protegiendo el pequeño cuerpo como si fuera una joya frágil que pudiera deshacerse con un movimiento brusco. Lo colocó en el asiento del copiloto, aún envuelto en la camiseta, aunque pronto cambió de opinión y lo sostuvo en su regazo mientras conducía con cuidado. A lo largo del trayecto, no pudo evitar mirarlo de vez en cuando, observando cómo sus ojos cerrados parpadeaban con cierto esfuerzo, como si la vida en su interior fuera una llama a punto de apagarse. Ethan hablaba en voz baja, sin saber si el animal podía oírlo o entenderlo, pero convencido de que el sonido humano, la calidez de una presencia, podía ayudar a mantenerlo despierto. Cuando finalmente llegó a casa, el silencio de su pequeño salón contrastó con la tormenta que seguía rugiendo afuera. Dejó las llaves sobre la mesa con un gesto torpe y se apresuró a preparar un rincón cálido. Tomó una manta gruesa, una almohada vieja y una caja amplia que alguna vez había utilizado para guardar herramientas. Todo se convirtió en un improvisado refugio donde colocó al animal, que respiraba con más regularidad que antes, aunque seguía mostrando signos de debilidad. La luz suave de la lámpara permitió que Ethan lo observara mejor. El pelaje, de un negro profundo y brillante incluso estando mojado, parecía absorber la luminiscencia del cuarto. El rostro era delicado pero extraño,
con una estructura que no se ajustaba del todo a lo que él conocía de perros o gatos. Los ojos, grandes y oscuros, se abrieron por un momento, y algo en ellos parecía más consciente de lo que un cachorro común sería capaz de mostrar. Ethan sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de conexión. Era como si el pequeño ser lo reconociera, como si comprendiera que estaba a salvo. Con sumo cuidado calentó un poco de leche y la ofreció en un cuenco. La criatura tardó en reaccionar, pero finalmente acercó el hocico y comenzó a beber con pequeños sorbos nerviosos que pronto se transformaron en una necesidad voraz. Esa recuperación repentina llenó el pecho de Ethan de un alivio indescriptible. Permaneció arrodillado junto a él, observándolo beber como si presenciara un milagro. Cuando terminó, el animal se acomodó en la manta y, para sorpresa de Ethan, se acercó a él, apoyando la cabeza en su mano. Ese gesto, tan simple y tan lleno de confianza, selló un vínculo que él no esperaba formar en una noche como aquella. Fue en ese instante cuando decidió darle un nombre. El color del pelaje, tan oscuro que parecía mezclarse con la misma noche, despertó en él una idea clara y contundente. Lo llamó Midnight, pronunciándolo en voz suave, probando el sonido, esperando ver si el pequeño reaccionaba. Midnight abrió los ojos un instante, produjo un sonido leve, casi un chasquido, y luego volvió a cerrar los párpados. Para Ethan, aquello fue suficiente para confirmar que el nombre le pertenecía. La noche transcurrió lentamente. Ethan instaló una cama improvisada cerca de la suya, negándose a dejar solo al pequeño ser, temiendo que algo pudiera ocurrir si no estaba presente para vigilar. Entre sueños inquietos, se despertaba cada cierto tiempo, mirando hacia la caja donde descansaba Midnight. El animal dormía profundamente, aunque de vez en cuando movía las patas o hacía algún ruido extraño, como si soñara con mundos que Ethan no podía imaginar. Más de una vez, acercó la mano para comprobar si seguía caliente, si seguía respirando. Cada vez que sentía el delicado movimiento del pecho subiendo y bajando, un nuevo suspiro de alivio escapaba de sus labios. Mientras la tormenta atenuaba su furia afuera y el amanecer empezaba a insinuarse con un tenue resplandor, Ethan finalmente comprendió que algo había cambiado para siempre. No había encontrado simplemente un animal herido. Había encontrado un ser que despertaba en él una sensación olvidada de propósito, de cuidado, de destino. Sin saber cómo ni por qué, tenía la certeza de que aquella noche no quedaría atrás como una anécdota más. Midnight había llegado a su vida como un misterio, pero también como una promesa, y Ethan estaba dispuesto a descubrir hasta dónde lo conduciría ese nuevo camino, sin imaginar aún cuán profunda sería la huella que dejaría en él. Los días que siguieron a aquella noche se deslizaron con una mezcla de asombro y extraña serenidad para Ethan, como si la presencia de Midnight hubiera alterado la forma en que el tiempo transcurría dentro de su casa. El amanecer que lo sorprendió aún vigilando al pequeño ser marcó el inicio de una rutina que no había previsto. Una rutina que pronto comenzaría a desbordarse de señales que él no sabía interpretar, pero que lo atraían y estremecían al mismo tiempo. Midnight, aún frágil a primera vista, mostraba una resistencia que no encajaba con la imagen de un cachorro común. Tras pocas horas de descanso, parecía recuperar energías con una rapidez que desafiaba toda lógica. Ethan lo observaba con una mezcla de ternura y desconcierto, preguntándose en qué momento aquel pequeño animal se había convertido en un misterio que lo obligaba a replantear cada una de sus suposiciones. El primer cambio evidente fue el crecimiento acelerado. En cuestión de días, Midnight había duplicado su tamaño, como si su cuerpo hubiera estado esperando el ambiente adecuado para desplegar todo su potencial oculto. Ethan intentaba tranquilizarse pensando en razas grandes, de perros que crecían rápido, pero incluso con aquel razonamiento, había algo inquietante en la forma en que las extremidades de Midnight se estiraban, en la precisión con la que sus músculos se definían, en el modo casi calculado en que se movía por la casa. No había torpeza de cachorro, ni pasos inseguros, ni juegos inocentes que intentaran explorar el mundo a través del instinto y la curiosidad infantil. Midnight examinaba cada rincón con una mirada fija, profunda, como si estuviera reuniendo información que Ethan no comprendía. Los sonidos que emitía no contribuían a tranquilizarlo.
Al principio, aquella mezcla de chirridos y notas bajas le había parecido adorable, incluso graciosa, pero con el tiempo fue cobrando un tono que le resultaba completamente ajeno. No era un intento de ladrido ni una vocalización reconocible para un perro. Era algo distinto, algo que resonaba de manera extraña en las paredes del salón, como si perteneciera a un lenguaje perdido, o quizás nunca antes escuchado por oídos humanos. Ethan trataba de reír cada vez que Midnight emitía esos sonidos, convencido de que su comportamiento no podía ser motivo de preocupación, pero había momentos, especialmente durante la noche, en los que aquel murmullo suave lo despertaba sin saber por qué, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. En esos momentos se encontraba a Midnight sentado en la penumbra, observándolo sin pestañear, y aunque el animal no mostraba amenaza alguna, aquella mirada intensa lo dejaba inquieto. Aún así, la conexión emocional continuaba creciendo. Ethan había empezado a hablar con Midnight como si fuera un compañero silencioso que entendía más de lo que dejaba ver. Mientras preparaba el desayuno, le contaba detalles sobre su día. Cuando volvía del trabajo, lo saludaba con un gesto cariñoso y una sonrisa cansada. Midnight respondía acercándose a él, tocando su mano con la nariz o emitiendo uno de aquellos sonidos suaves que parecían estar destinados solo a él. En esos instantes, Ethan olvidaba las dudas y los temores. Se permitía pensar que quizás todo tenía una explicación sencilla, que las peculiaridades de Midnight no eran más que la suma de factores ignorados. Un pasado traumático, una raza desconocida, un animal que necesitaba tiempo para mostrar su verdadera naturaleza. Sin embargo, cada día surgía un detalle nuevo que lo obligaba a preguntarse si estaba siendo ingenuo. Una tarde, mientras arreglaba unas cajas en el salón, escuchó un ruido proveniente de una estantería alta donde solía guardar libros viejos. Al levantar la cabeza, vio a Midnight posado en la repisa más elevada, en equilibrio perfecto, sin haber derribado un solo objeto en su ascenso. No había forma de que un animal de su tamaño subiera hasta allí sin ruido ni esfuerzo. Ethan se acercó con cautela, intentando mantener la calma. Midnight lo observó desde lo alto, y en sus ojos brilló un destello que no era simple curiosidad, sino algo que evocaba inteligencia. Ethan extendió los brazos para bajarlo, murmurando una queja afectuosa. Midnight se dejó tomar, pero el modo en que descendió, flexionando las patas, con una agilidad casi felina, dejó una impresión imborrable en la mente de Ethan. Los momentos nocturnos continuaban intensificándose. Algunas veces Ethan despertaba con la sensación de estar siendo vigilado. Abría los ojos y encontraba a Midnight sentado en la cabecera de la cama, su silueta recortada por la leve iluminación que se filtraba desde la ventana. Sus ojos largos y profundos brillaban con un resplandor suave, una luz tenue que no podía atribuir a un reflejo. Era como si generaran aquella luminosidad por sí mismos. Ethan intentaba no asustarse, recordándose que Midnight nunca había mostrado agresividad hacia él. Pero había una cualidad hipnótica en aquella mirada que lo hacía sentir que, por un instante, compartían algo que trascendía la relación entre humano y animal. A pesar de las dudas cada vez más fuertes, Ethan seguía construyendo su vida alrededor de Midnight. Cuando llegaba a casa, lo buscaba automáticamente. Se aseguraba de que comiera, de que estuviera cómodo, de que no sintiera frío. Midnight, por su parte, parecía comprender cada gesto, respondiendo con movimientos delicados y una cercanía que hacía que Ethan olvidara, aunque fuera por unos minutos, la inquietud latente. Era una mezcla de afecto y fascinación que lo atrapaba, haciéndole creer que, mientras él mantuviera su cariño, nada malo podría suceder. Pero la realidad lo alcanzó un día de forma abrupta. Mientras paseaban por el pequeño patio trasero, Midnight se movía con su acostumbrada elegancia entre las sombras del jardín, cuando la perra del vecino comenzó a ladrar desde la otra parte de la cerca. Ethan pensó que sería una interacción normal entre animales, quizá hasta beneficiosa para Midnight, que aún no había tenido contacto con otros seres vivos desde que lo encontró. Sin embargo, la reacción fue completamente distinta a lo que esperaba. La perra ladró con fuerza, mostrando los dientes. Midnight se quedó quieto, pero su cuerpo cambió. Se tensó con una rapidez que sobresaltó a Ethan. Después emitió un sonido grave, profundo, que no coincidía con sus vocalizaciones anteriores.
Era un sonido que parecía surgir de un lugar antiguo, como un gruñido contenido que podía helar la sangre. Ese sonido bastó para que la perra detuviera su ladrido, retrocediera unos pasos y finalmente huyera con un quejido. Ethan sintió como una corriente fría le recorría la espalda. Nunca había escuchado algo así. No sonaba como una amenaza abierta, sino como un recordatorio de una fuerza escondida. Una advertencia de que Midnight no era tan indefenso ni tan dependiente como él había querido creer. En ese momento, por primera vez, Ethan sintió un miedo profundo que no tenía nada que ver con la criatura en sí, sino con la incertidumbre de no comprenderla. El resto del día lo pasó en silencio, observando a Midnight con una mezcla de amor y preocupación. El pequeño ser no mostraba signos de haber cambiado. Seguía acercándose a él con dulzura, buscando su presencia, tocándolo con la nariz como siempre. Pero para Ethan, algo se había desgarrado. Por más que quisiera convencerse de que estaba exagerando, una voz interna insistía en que debía enfrentar lo que había estado ignorando. Los signos estaban ahí, todos ellos. La rapidez con la que había crecido, los sonidos que no pertenecían a ningún animal doméstico, los ojos que brillaban en la oscuridad, la forma en que se movía, como si cada acto estuviera calculado. Y ahora, la reacción ante la perra del vecino confirmaba que Midnight poseía una naturaleza que no se podía minimizar con palabras como cachorro o raza desconocida. Aquella noche, mientras Midnight dormía en su rincón habitual, Ethan permaneció despierto, con la mirada perdida en el techo de su habitación. El silencio le resultaba pesado, como si cada pensamiento se amplificara dentro de su mente. Se obligó a aceptar que necesitaba respuestas. No podía permitir que el miedo creciera sin control, ni que Midnight estuviera expuesto a situaciones que él no comprendía del todo. La mañana siguiente sería el momento adecuado. Buscaría ayuda profesional, una explicación que le devolviera la tranquilidad o, al menos, que le permitiera saber qué debía hacer. Y con aquel propósito, entre la oscuridad y el leve sonido de la respiración de Midnight, tomó la decisión que marcaría el inicio del descubrimiento más doloroso de su vida. La mañana llegó envuelta en un silencio tenso, como si la propia casa compartiera la inquietud que había acompañado a Ethan durante la noche. Apenas había logrado dormir un par de horas, y aún así su mente continuaba girando en torno a una única idea. Necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando lo evidente, ni permitirse que la incertidumbre siguiera creciendo a la par de Midnight. Cuando se levantó, el sol apenas había comenzado a filtrarse por las cortinas, y la tenue luz iluminaba la figura oscura del animal, que dormía plácidamente en su rincón preferido. Por un momento, la imagen le produjo una punzada de ternura, una ola cálida que lo instaba a olvidar sus temores y aferrarse a la ilusión de que todo estaba bien. Pero sabía que eso no era suficiente. La responsabilidad que sentía hacia Midnight iba más allá del afecto. También incluía el deber de comprender qué era realmente, de dónde provenía y qué necesitaba para sobrevivir sin convertirse en un peligro para sí mismo o para los demás. Se preparó sin ruido, intentando no alterar la calma del hogar. Cuando por fin se acercó a Midnight, el animal abrió los ojos lentamente, como si hubiera estado esperándolo. Había en esa mirada algo que siempre lograba desarmar a Ethan. Una mezcla de dulzura, curiosidad y esa profundidad insondable que lo desconcertaba. Midnight se levantó con una gracia silenciosa y se acercó a él, tocando su mano con la nariz en un gesto que parecía pedir cercanía. Ethan cerró los ojos un instante, sintió un nudo formarse en la garganta y acarició la cabeza del pequeño ser. No quería que aquel día marcara un cambio abrupto entre ellos, pero al mismo tiempo sabía que nada volvería a ser igual. Colocó a Midnight en el asiento del auto con cuidado, asegurándose de que estuviera cómodo. El animal se acomodó con naturalidad, observando el paisaje exterior con una quietud casi meditativa. Durante el trayecto, Ethan intentó mantener la calma, centrándose en la carretera y en la promesa de encontrar respuestas. Sin embargo, cada mirada hacia Midnight provocaba que la incertidumbre regresara. Más firme, más urgente. El animal observaba todo con una atención intensa, como si comprendiera el propósito del viaje. Ethan trató de hablarle, explicándole en voz baja que solo iban a hacer una revisión, que quería asegurarse de que estuviera sano, que no debía temer.
Midnight escuchaba, pero su expresión permanecía imperturbable, serena, como si no necesitara ninguna explicación. Al llegar a la clínica, Ethan sintió un leve temblor en las manos. Había elegido ese lugar porque el Dr. Collins tenía fama de ser un profesional experimentado, un hombre que no solo amaba a los animales, sino que poseía un conocimiento profundo de especies poco comunes. Mientras cruzaban la puerta, una mezcla de olores familiares, medicinas, desinfectante, animales diversos, impregnó el ambiente. Midnight se mantuvo a su lado, sin mostrar ni miedo ni inquietud, simplemente observando todo con aquel aire atento que tanto desconcertaba a Ethan. El Dr. Collins apareció al cabo de unos minutos. Era un hombre de mediana edad, con el rostro amable y unos ojos que transmitían confianza. Saludó a Ethan con calidez y luego posó la mirada en Midnight. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero pronto retomó su expresión profesional. Invitó a Ethan a pasar a la sala de examen y pidió que depositara a Midnight sobre la mesa metálica. Ethan obedeció, aunque con un extraño sentimiento de vulnerabilidad, como si al desprenderse del contacto físico con el animal, también cediera una parte de sí mismo. El examen comenzó de manera rutinaria. Collins palpó cuidadosamente el cuerpo de Midnight. Revisó sus patas, su abdomen, su columna. Ethan observaba cada movimiento, intentando interpretar el lenguaje silencioso del rostro del veterinario. Al principio, notó apenas un leve fruncimiento en su ceño, como si algo no encajara del todo. Luego, a medida que continuaba revisando la dentadura, los ojos y la estructura ósea del animal, el semblante del doctor empezó a cambiar sutil pero alarmantemente. La piel de su rostro perdió color, y su expresión se tensó con una inquietud que intentaba ocultar sin éxito. Ethan sintió como el corazón se le aceleraba. Las manos del veterinario, aunque expertas, ahora se movían con una cautela inusual. Cuando Midnight emitió un sonido bajo, un murmullo grave que resonó en el silencio de la sala, Collins se detuvo por completo. Lo miró directamente a los ojos, y Ethan percibió un destello de reconocimiento, como si en ese instante hubiese descubierto la última pieza de un rompecabezas mucho más complejo de lo que había imaginado. Finalmente, el doctor dio un paso atrás y respiró hondo. Pidió a Ethan que se acercara, que se sentara con él, porque lo que estaba a punto de decir no debía pronunciarse de pie. Ethan obedeció, sintiendo un nudo helado formarse en su estómago. Collins comenzó hablando despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Le explicó que Midnight no era un cachorro doméstico, ni un perro, ni un gato, ni ninguna especie criada comúnmente como mascota. Lo que había llevado a su casa era el ejemplar joven de un depredador salvaje, perteneciente a una especie extremadamente rara conocida en algunos círculos científicos como lobos nocturnos del norte, animales de una agresividad natural y de un instinto de supervivencia altamente desarrollado. Hacía décadas que no se registraba la presencia de uno de ellos en la región, y su aparición levantaba más preguntas que respuestas. Ethan escuchaba sin parpadear, tratando desesperadamente de absorber aquella información. Cada frase parecía golpearlo con fuerza, derribando las murallas de negación que había construido durante días. Collins continuó explicando las características distintivas de la especie, su rápida maduración, la resistencia inusual, la adaptabilidad extrema a la oscuridad y el sonido particular de su vocalización. Todo coincidía con el comportamiento que Ethan había observado, incluso los momentos más inquietantes. La procedencia del animal también sugería una posible red de contrabando de fauna salvaje, un crimen que había crecido en los últimos años y que podía explicar cómo un ejemplar tan raro había terminado solo en una carretera desierta. El doctor lo miró con seriedad casi paternal cuando abordó el punto más delicado. A pesar del vínculo que Ethan había desarrollado con Midnight, mantenerlo en casa no solo era ilegal, sino peligroso. La especie, dijo Collins, podía mostrar una apariencia dócil durante su etapa juvenil, pero estaba programada por la naturaleza para convertirse en un depredador formidable, difícil de controlar incluso en ambientes especializados. Ningún afecto humano, por profundo que fuera, podría anular los instintos que se manifestarían con la madurez. Ethan sintió que el aire le faltaba mientras el doctor hablaba,
como si cada palabra construyera un muro que lo alejaba más y más de su propia percepción de Midnight. Intentó encontrar objeciones, argumentos que pudieran demostrar que su caso era diferente, que Midnight había mostrado comportamientos cariñosos, que confiaba en él. Pero Collins negó con firmeza. No se trataba de emociones, sino de biología. Y la biología, en este caso, era contundente. El destino de Midnight, continuó el doctor, debía estar en manos de un centro especializado o un santuario donde pudiera vivir de acuerdo con su naturaleza, donde su crecimiento no representara un riesgo para nadie y donde expertos pudieran garantizar su bienestar. Si Ethan insistía en mantenerlo, las autoridades intervendrían tarde o temprano. La noticia golpeó las redes con una rapidez asombrosa. No quedó claro cómo la información llegó al público, pero esa misma tarde las imágenes de Midnight comenzaron a circular por las redes sociales. Algunos lo describían como un hallazgo extraordinario, otros como una amenaza que debía ser retirada del vecindario. La casa de Ethan se convirtió de pronto en el epicentro de un torbellino público. Reporteros se congregaron frente a su puerta, micrófonos en mano, buscando declaraciones sensacionalistas. Activistas defensores de animales reclamaban que Midnight fuese trasladado de inmediato a un centro adecuado. Vecinos preocupados exigían explicaciones y seguridad. Incluso hubo quienes lo acusaron de irresponsabilidad o negligencia por haberlo mantenido tanto tiempo sin consultar a expertos. Ethan se sintió atrapado en un torbellino ajeno, como si el mundo se hubiera ensombrecido y el ruido de las voces exteriores quisiera ahogar la serenidad que él había intentado construir junto a Midnight. Cada vez que abría la puerta, encontraba miradas ansiosas, cámaras, gritos. Cada vez que intentaba cruzar el patio, veía a Midnight observándolo con aquella mirada profunda que lo acompañaba desde el primer día. Y en esa mirada descubría la contradicción que lo atormentaba. El animal lo había aceptado como su protector, su refugio, pero la verdad revelada lo obligaba a pensar más allá del afecto. En medio del caos, mientras los mensajes, los avisos oficiales y la presión social aumentaban, Ethan se dio cuenta de que ya no podía demorar la decisión que lo desgarraba. Estaba en juego mucho más que una conexión emocional. Se trataba del bienestar de Midnight, de su futuro y de la responsabilidad que Ethan debía asumir con madurez. El amor verdadero, comprendió, no consistía en aferrarse a aquello que se deseaba conservar, sino en permitir que lo amado siguiera el camino que su naturaleza le exigía. Con el corazón más pesado que nunca, comenzó los trámites necesarios para encontrar el santuario adecuado. Mientras lo hacía, Midnight se acercaba a él con la misma confianza silenciosa de siempre. Cada gesto del animal era una puñalada emocional que le recordaba lo que estaba a punto de perder. Sin embargo, también reforzaba su determinación. No podía fallarle. No ahora, cuando por fin sabía la verdad. La decisión estaba tomada, aunque el dolor de ella apenas empezaba a manifestarse. Y mientras la tormenta exterior continuaba envolviendo su vida, Ethan se preparaba para la despedida más difícil que jamás habría imaginado. El día de la despedida llegó con una suavidad engañosa, como si el mundo hubiese decidido envolver el dolor de Ethan en un silencio compasivo. Después del torbellino de voces, exigencias y miradas inquisitivas que habían rodeado su casa durante días, aquella mañana se presentaba extrañamente tranquila. La luz gris del amanecer iluminaba el salón con una claridad tenue, y durante unos segundos, al abrir los ojos, Ethan casi pudo fingir que nada estaba por cambiar, que Midnight seguiría durmiendo en su rincón, que la vida que habían construido a contracorriente podía mantenerse intacta. Pero la realidad, paciente y firme, le recordó de inmediato la decisión ineludible que había tomado. Un peso invisible se asentó sobre su pecho, robándole el aire y obligándolo a incorporarse con lentitud, como si cada movimiento fuera una resistencia al desenlace que lo aguardaba. Midnight estaba despierto. No emitía sonido alguno, pero sus ojos lo seguían desde el momento en que se levantó, observándolo con esa profundidad que siempre lo había desarmado. Ethan se acercó y se arrodilló frente a él, dejando que su mano recorriera el pelaje oscuro que tantas veces había sentido como consuelo. Midnight inclinó la cabeza hacia su palma en un gesto de afecto silencioso, y aquel gesto,
Tan simple y puro, fue suficiente para que Ethan sintiera un temblor recorrerle las manos. Se reprochó en silencio no haber sido capaz de protegerlo de un destino que se había revelado más fuerte que cualquier deseo humano. Había intentado aferrarse a la ilusión de poder mantenerlo cerca, de ser suficiente para él, pero la verdad había sido implacable. Midnight pertenecía a un mundo que Ethan no podía ofrecerle. Mientras preparaba lo necesario para el traslado, Ethan se movía con una lentitud que rozaba la torpeza. Cada objeto que guardaba, cada puerta que cerraba, parecía marcar un paso más hacia un final que no quería enfrentar. Midnight lo seguía en silencio, moviéndose con aquella elegancia que siempre lo había caracterizado, sin mostrar resistencia ni inquietud. Esa calma, lejos de tranquilizar a Ethan, le hundía más el corazón, porque parecía indicar una comprensión que superaba la lógica humana. Era como si Midnight aceptara lo inevitable sin necesidad de palabras. El trayecto hacia el santuario fue una travesía silenciosa, dominada por pensamientos que se apretaban unos contra otros. Ethan mantenía una mano cerca de Midnight, como una promesa frágil de que aún estaba allí, aunque cada kilómetro lo alejaba más del espacio que habían compartido. Midnight miraba por la ventana, atento al paisaje cambiante, sin mostrar temor. Sus ojos brillaban con un reflejo interior que a Ethan le recordaba cada una de las noches en que lo había encontrado observándolo desde la penumbra. Cada una de esas veces en que la ternura y el desconcierto se habían mezclado en su pecho. Hubo momentos en que quiso detener el coche, dar media vuelta, desafiar la ley, la lógica, la naturaleza, todo aquello que le exigía renunciar. Pero sabía que no tenía derecho a actuar desde la desesperación. Midnight merecía un futuro que él no podía darle. El centro de protección se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeado de un paisaje amplio donde los árboles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las sombras parecían formar parte del terreno más que del cielo. Era un lugar silencioso, lleno de una serenidad casi solemne, y Ethan sintió que la atmósfera se volvía más densa mientras se acercaba al edificio principal. Desde la puerta, dos especialistas lo observaron acercarse. Habían sido informados de su llegada y lo recibieron con una actitud profesional, sin juicios ni comentarios innecesarios. Era evidente que estaban acostumbrados a manejar situaciones dolorosas. Cuando Ethan bajó del coche y abrió la puerta para que Midnight descendiera, el animal dudó solo un instante antes de seguirlo. Miró alrededor con atención, olfateó el aire, como si percibiera la naturaleza salvaje que lo rodeaba. Por un segundo, Ethan creyó ver un destello diferente en su mirada, algo parecido a un reconocimiento instintivo del territorio, y aquel detalle lo atravesó con la intensidad de una verdad irrevocable. Midnight no era una criatura destinada a vivir entre paredes, muebles y rutinas humanas. Aquella tierra abierta era su origen, y Ethan solo había sido un punto de tránsito en su existencia. La despedida se desarrolló en un espacio reservado del santuario, un recinto tranquilo donde Ethan pudo tener un momento privado con Midnight antes de entregarlo formalmente. Al entrar, sintió cómo su respiración se volvía pesada y cada paso parecía hundirse en un suelo más blando de lo habitual. Midnight caminó unos pasos, olisqueó el ambiente y luego regresó a él, apoyando suavemente la cabeza contra su muslo. Ethan se dejó caer de rodillas y abrazó al animal, sintiendo el corazón desmoronarse en fragmentos silenciosos. No sabía cuántos minutos pasaron. Solo podía escuchar su propio latido acelerado y la respiración pausada de Midnight. Le habló en voz baja, sin saber realmente qué decía, quizá repitiendo palabras de consuelo que también necesitaba para sí mismo. Le pidió perdón, aunque sabía que no tenía culpa alguna. Le agradeció por haber entrado en su vida, por haberle mostrado un tipo de afecto que nunca había esperado encontrar. Y mientras hablaba, sintió que Midnight respondía con un sonido suave, ese murmullo único que había reconocido desde el primer día. Un sonido que parecía contener una comprensión que rompía las barreras del lenguaje. Los ojos del animal lo miraron con una serenidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Cuando los especialistas regresaron para llevarse al animal, Ethan se incorporó con un esfuerzo que sintió en todo el cuerpo. Midnight lo siguió con la mirada, y hubo un instante, apenas un segundo, en que pareció dar un paso hacia él, como si lo llamara a permanecer junto a él un poco más.
Pero luego, con una resignación que parecía más sabia que humana, se dejó guiar hacia el interior del recinto. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave, casi imperceptible, que sin embargo resonó dentro de Ethan como un trueno. Era el sonido definitivo de una separación que no se podía revertir. El viaje de regreso fue una experiencia vacía. El coche tan lleno de vida en los días anteriores, ahora parecía un espacio hueco donde cada objeto perdía sentido. La casa, cuando la alcanzó, lo recibió con un silencio casi hostil. La manta de Midnight seguía en su rincón, perfectamente acomodada, como si solo él faltara para completar la escena. Ethan se sentó en el suelo frente a ese lugar, dejando que el peso de la soledad recién adquirida emergiera sin filtros. No lloró al principio, porque la tristeza era demasiado profunda para convertirse en lágrimas. Solo mucho más tarde, cuando la noche cayó sobre el vecindario, las emociones lograron atravesar la rigidez que lo envolvía. Durante los días que siguieron, cada rincón de la casa parecía recordar a Midnight. El eco de sus pasos sutiles, la silueta oscura que se movía furtiva por los pasillos, el brillo de sus ojos en la penumbra. Todo seguía presente, como si su espíritu hubiera impregnado el aire. Más de una vez, Ethan se despertó sobresaltado por la sensación de que el animal estaba allí, mirándolo desde algún lugar, con esa intensidad que nunca supo interpretar completamente. Era una presencia que no dolía tanto por lo que había sido, sino por lo que ya no estaba. Con el tiempo la angustia empezó a darle paso a una reflexión más serena. Ethan comprendió que Midnight no había desaparecido, simplemente había regresado al lugar al que pertenecía. Cada día imaginaba al animal creciendo, explorando los bosques, desarrollando sus habilidades y revelando su verdadera naturaleza sin miedo ni limitaciones. Saberlo libre y protegido mitigaba la herida. Él no había sido un dueño, sino un puente, un refugio temporal que permitió a Midnight sobrevivir lo suficiente para convertirse en lo que debía ser. Las caminatas solitarias por la carretera donde lo encontró se convirtieron en una especie de ritual. Ethan recorría el tramo bajo el cielo cambiante y recordaba aquella noche en que su vida se fracturó y renació al mismo tiempo. Ya no buscaba respuestas, ni señales, ni milagros. Solo agradecía. Agradecía haber encontrado a Midnight cuando más lo necesitaba, haber aprendido que el amor auténtico no siempre se aferra, sino que en ocasiones se expresa devolviendo al otro aquello que nunca nos perteneció realmente. Y aunque la casa siguiera siendo silenciosa y los días más largos de lo habitual, Ethan llevaba consigo una certeza inquebrantable. La historia que compartió con Midnight no era una historia de pérdida, sino de responsabilidad, de crecimiento y de amor en su forma más altruista. Una historia que, aun habiendo terminado, seguiría palpitando en su memoria cada vez que la noche le recordara, con su oscuridad profunda, el brillo insondable de los ojos de aquel ser extraordinario que una vez llamó hogar. Pulsa, suscribirse para no perderte nuevas historias. Mira otros vídeos en el canal, donde te esperan nuevos secretos. Comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también conozcan la verdad. Escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo.